Cultivando la humildad, así se llama el mensaje que el Señor ha entregado a mi vida. Así que les bendigo, que Dios les bendiga y que pueda ser muy bendecido con este mensaje. La palabra del Señor está en Mateo 27, 11, 14. Y tiene un título, la palabra, y dice: Pilato interroga a Jesús. Y lo vamos a leer. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Amén. Esta palabra ocurrió cuando Jesús fue entregado y fue llevado ante Pilato, y quizás él quería arreglar las cosas, por eso le preguntaba. Pero fíjese que Pilato sabía todo lo que había hecho el Señor, la autoridad que tenía, los milagros que había hecho, las sanidades, lo que había predicado. Y quizás en ese momento él no quería condenarle. Y Jesús reconoce la autoridad de Pilatos y lo respetó como gobernante. Y no le contestó. Cuando le dice: ¿Eres tú el rey de los judíos?, él le dice: tú lo dices. Porque él podía haber dicho: sí, yo soy el que hice los milagros, yo soy el que hizo, el que resucitó muertos, y todo lo que sale en la palabra del Señor. Pero no, guardó silencio. Y Pilato a su vez quedó maravillado del que llamaban rey de los judíos y que mostrara tanta humildad. Fíjese que el título dice: cultivando la humildad, cultivando. ¿Por qué elegí este título? Porque la humildad se aprende. A medida que van pasando el tiempo, los años, nosotros vamos aprendiendo la humildad por la palabra y también por nuestras experiencias que vamos teniendo. Y cultivar. ¿Cuál es la definición de cultivar? Dar a la tierra o a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. O sea, estar constantemente viéndolas, limpiándolas, regándolas, cultivando, ver que no lleguen plagas, etc. Y también cultivar tiene otro significado que dice desenvolver y ejecutar facultades o aptitudes en algún arte o ciencia. También hay perseverancia en esto. O sea que nosotros vamos a cultivar la humildad en nuestras vidas. Y también busqué humildad en hebreo, en la palabra, de donde viene la palabra del Señor, del pueblo de Israel. Y tiene varios significados que son importantes, por eso es que los coloco. Anaba, en hebreo, es humildad y significa aflicción o mansedumbre. Daka, también estar rebajado o herido. Saja, inclinarse. Cana, llegar a ser humildes. Y en el Antiguo Testamento, que es lo que me gustó de esta parte, dice: se refiere a la actitud del hombre que recibe con sumisión o confianza tales pruebas. O sea que nuestra vida, nuestra cruz, debemos recibirla con sumisión. Los problemas que vengan a nuestra vida, debemos recibirlos con sumisión, como dice acá. A veces el ser humano confunde la humildad y cree que el ser humilde es que debemos andar con ropas sencillas, que tenemos que andar así como cabizbajo. No, yo soy súper humilde, hablar bajito. No tiene que ver con eso. Y también yo creo que usted ha escuchado de repente que dicen, las personas dicen frases como: yo no me voy a dejar humillar por nadie. Siempre uno escucha eso y estoy harto de que siempre me estén humillando. Y a veces, al ser burlados o estafados por alguien, pensamos que hemos sido humillados. Y asociamos la humildad, la palabra humildad, con las experiencias amargas que hemos tenido en nuestras vidas. Y rechazamos esta palabra por este tipo de situaciones que a veces pasamos en nuestras vidas. La palabra humildad sale más o menos como 43 en versículos bíblicos que hablan sobre la humildad en la Biblia.
Y el título dice cultivando la humildad. Entonces vamos a trabajar la humildad en nuestras vidas, que es lo que yo aprendí a través de este mensaje. La humildad se aprende y se ejercita, lo que yo decía. Humildad primeramente es reconocer que sin Dios no somos nada. Reconocer que dependemos de Él al 100%. Cuando conocemos al Señor, debemos reconocer primeramente que Él mueve todo en nuestras vidas, que Él toma el control de nuestras vidas. Entonces, si Él toma el control en nuestras vidas, todo lo que nos pase, lo bueno o lo malo, está bajo el control de Él. Entonces, como decía anteriormente, debemos aceptarlo con sumisión. De primera no es fácil. Lo vamos aprendiendo a medida que vamos conociendo la palabra del Señor y vamos conociendo su amor hacia nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere con nosotros? Porque Él se revela a nuestras vidas. La humildad nos hace ser prudentes, compasivos, justos, felices con todo lo que tenemos y también con las personas. Felices, como decía, con lo que nos ha tocado vivir. En Proverbios 22:4 dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conduce a riquezas, honor y a una larga vida. Señor, a una persona humilde que sabe dónde está parada, le va a entregar las riquezas del reino, le va a dar honor y le va a dar una larga vida, porque la persona ha aceptado que Dios tiene el control de nuestras vidas, que dependemos de Él y también de que lo que nos va a entregar, nosotros lo vamos también a guardar responsablemente, con el honor, con las riquezas y con una larga vida que vamos a mostrar a Cristo y vamos a predicar al Señor. La humildad también consiste en el conocimiento que tenemos de nuestras propias limitaciones y debilidades, reconocer quiénes somos. Cada persona, yo sé cuáles son mis debilidades y en esas el Señor me ayuda. Y mis limitaciones, y también el Señor nos ayuda. El mejor ejemplo de humildad que conocemos es Jesús. Él era humilde con sus hechos y sus enseñanzas. En Mateo 11:29, Él lo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El humilde vive en paz. Efesios 4:1-12 dice, Pablo lo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta misma humildad que Pablo dice de la que Jesús hablaba, es la que tenemos que tener todos los creyentes. En resumen, hemos sido llamados a servir, a ser humildes y amables. Y a veces la humildad se contrasta con la violencia. Es lo contrario de la violencia, de la agresión. Y en Mateo 5 el Señor nos enseña también en las bienaventuranzas, y hay algunas que dicen, bienaventurados, bendecidos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, ahí está la humildad, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo veremos al Señor, pero también lo veremos en nuestra vida, en las pequeñas cosas y en las grandes que el Señor hace, cuando limpiamos nuestro corazón para estar cerca del Señor. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo había colocado unas frases más, ya las había dicho, cuando las personas a veces dicen, hoy ya no soporto que me humillen o que no voy a aguantar más que me humillen. Pero cuando callamos, cuando somos pacificadores, mansos, pobres de espíritu y limpios de corazón, es Dios quien nos defiende. Cuando nosotros nos defendemos, el Señor se retira, porque no puede obrar. Pero cuando nosotros dejamos, quizás a lo mejor guardamos silencio cuando alguien nos hace algo, o no respondemos como responde el mundo, y Dios nos va a defender. Por eso dice, bienaventurados, los pobres de espíritu, los mansos, los limpios de corazón y los pacificadores. Humildad. A veces la humildad permite desentenderse de nuestro propio prestigio, nuestro ego también. O sea, lo que somos, dejarlo de lado. En Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, es
el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Sabe que un niño pelea con todos saben que pelea con otro niño y después se le pasa el enojo y vuelve a jugar con él? Los adultos no somos así. Guardamos un poco de rencor. Al niño usted confía. Entonces el Señor aquí está diciendo que si no fuéramos como niños, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La humildad da preferencia a los demás. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esta parte, ¿sabe qué? La entendí yo ahora. Dice, ver todos como superiores, pero tampoco nosotros ser inferiores, sino que nosotros somos hijos de Dios. Podemos ver al resto como mayores servidores, pero también nosotros somos servidores y somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos una promesa. No que nos sintamos menos, sino que guardemos nuestro lugar como hijos de Dios. Pero puede haber humildad disimulada, también falsa. En 2 Timoteo 3:5 dice que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la palabra del Señor. Ojo con eso. Lo contrario de humildad es el orgullo. Es confiar en sí mismo, el poder hacer las cosas por mi cuenta y creer que no necesitamos a nadie. O decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿O por qué no le pasó a la otra persona o otra persona? Eso, ahí hay orgullo. Porque cualquiera de nosotros, todos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar, pero en el Señor está la esperanza. En Proverbios 11:12 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El humilde va a recibir sabiduría y va a saber usarla. Necesitamos aprender a ser humildes y ejercitar esta virtud. Que Dios siembre esta semilla de humildad en nuestros corazones y podamos ahora entenderla para poder ejercitarla en nuestras vidas. Y podamos agradar a Dios con eso y podamos acercarnos al Señor y mostrar, Él es manso y humilde. Y nosotros debemos hacer de la misma forma y así poder mostrar el reino del Señor aquí en la tierra y a nuestro alrededor. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillémonos, digámosles que no podemos sin Él hacer nada. Todo lo hacemos. Con Él somos más que vencedores. Y quiero terminar con una promesa que viene del Señor. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, solamente ahí le está hablando a su pueblo. A ese pueblo dice que le alaba y que le adora, que si se humillare ante Él y oraren, dice, y buscaren mi rostro, o sea, buscar aún más el rostro del Señor y se convirtieran de sus malos caminos. Al buscar el rostro del Señor, nos vamos a dar cuenta de nuestros errores porque nos vamos a acercar más a la presencia del Señor y como Él es santo, nos vamos a dar cuenta de nuestras debilidades. Pero Él también ahí nos va a ayudar a parecernos más a Él y a ser más humildes. Entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados, nos perdonará y sanaré su tierra. Y eso es lo hermoso. Son una seguidilla de promesas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanará nuestra tierra y seremos tierra deseable. Que Dios le bendiga. Amén.